Aproximación e interpolación. Primera parte. Se trata en este tema sobre la interpolación y la aproximación numéricas. La idea encerrada en este tema es que en estos dos problemas, a partir de un número dado de puntos de cierta función, conocida o no, pero dada en forma de puntos, se trata de obtener otra función, de ser posible más sencilla que la primera, y que se aproxime a la primera función lo más posible. Temas a tratar en la primera parte. Se inicia el estudio abordando las necesarias definiciones y las diferencias entre interpolación y aproximación, y además se aclara cuándo y bajo qué condiciones se puede hablar de interpolación y de aproximación. Entonces se comienza el estudio de las aproximaciones numéricas y se introduce el concepto del método de los mínimos cuadrados. Luego se generaliza el problema hablando de sistemas incompatibles y presentando las llamadas ecuaciones normales. Finalmente, se presentan los sistemas indeterminados y su mecanismo de solución. Interpolación y aproximación numéricas. Definiciones y diferencias. Ya se ha dicho, que tanto en la interpolación como en la aproximación numérica, a partir de un número dado de puntos de cierta función, conocida o no, se trata de obtener otra función, de ser posible más sencilla que la primera, y que se aproxime a ella lo más posible. ¿Qué significa esto? Pues depende del problema. En el caso de la interpolación, se pretende obtener nuevos puntos a partir del conocimiento de un conjunto discreto de ellos. Entonces, la nueva función debe pasar por todos los puntos considerados. Es decir, que si se suponen conocidos los valores de una función f de x, en un conjunto de n más 1 valores de su argumento, que van desde x0 hasta xn, se trataría de encontrar otra función g de x, que depende de n más 1 parámetros, y que debe cumplir que la función g en x sub k, sea igual a f en x sub k, para todo valor de k, desde 0 hasta n. En otras palabras, el valor de la función g de x debe coincidir con los valores dados de la función f de x en los puntos en que la misma f de x es conocida. Entonces, la función g de x se denomina función de interpolación, y proporciona una aproximación de f para cualquier valor del argumento x. Si cualquier valor de x pertenece al conjunto de los valores que van desde x0 hasta xn, se habla propiamente de interpolación, mientras que si x no pertenece al conjunto de los valores que van desde x0 hasta xn, se habla de extrapolación. Se estudiarán distintas formas de interpolación, de acuerdo con el tipo de funciones de interpolación que sean consideradas, empezando con los polinomios por ser la opción más sencilla. En el caso de la aproximación, también se pretende obtener una función g de x, con resultados tan cercanos como sea posible a los de otra función f de x, o a un conjunto de datos que la represente, pero no se impone la restricción de que la nueva función g de x reproduzca los puntos de la función a aproximar considerados inicialmente. Es decir, se imponen distintas condiciones que permiten abordar el problema, buscando predecir una tendencia acorde a un modelo establecido. Interpolación o aproximación. ¿Qué se debe elegir? La interpolación numérica consiste en obtener la función f de x como una combinación lineal de un conjunto de funciones base. Pero puede suceder que se tengan m datos y n funciones base, y en este caso se pueden presentar tres posibilidades, según sean los valores de m y de n. Primera posibilidad, cuando m sea igual a n. Se habla de sistemas compatibles y algunos autores los llaman de sistemas compatibles determinados cuando existe una única solución. Segunda posibilidad, cuando m sea mayor que n, la cantidad de datos es mayor que la cantidad de funciones base. Se habla de sistemas incompatibles, y el sistema tiene más ecuaciones que incógnitas. En estos casos, se usa el método de los mínimos cuadrados, para hallar la solución cuyo resto, medido por el error cuadrático, presente la mínima norma euclídea. Tercera posibilidad, cuando m sea menor que n, la cantidad de datos es menor que la cantidad de funciones base. Se habla de sistemas indeterminados.
El sistema tiene menos ecuaciones que incógnitas, existiendo infinitas soluciones, aunque se halla la solución con mínima norma euclídea propia. En general, para los problemas de ingeniería, este caso se presenta cuando una o más filas de la matriz de coeficientes son combinación lineal de otras, o casi, dando lugar a los llamados problemas mal condicionados. Aproximación numérica. Método de los mínimos cuadrados. En una gran cantidad de problemas es necesario regularizar el problema para encontrar una solución. El enfoque generalmente es por medio de mínimos cuadrados en espacios de Hilbert. Por ejemplo, el control y uso de muchos sistemas ingenieriles exige decisiones y acciones en tiempo real, por lo cual existen sensores que toman mediciones de magnitudes en tiempo real. Pero como las medidas físicas están sujetas a errores, es muy normal tomar un número de mediciones mucho mayor al estrictamente necesario. Entonces, al pretender aplicar los modelos matemáticos, esa redundancia de mediciones conduce a sistemas de ecuaciones incompatibles, con más ecuaciones que incógnitas. Para obtener una solución probable se proyecta el problema real en otro de menor dimensión, regularizando el problema para así suprimir, filtrar o aislar los datos irrelevantes o erróneos. Según el teorema de proyección, la proyección más adecuada es la que determina el método de los mínimos cuadrados. Problema genérico de mínimos cuadrados. Dada una matriz A, que pertenece al espacio real de dimensión m por n, con m distinto a n, y cuyo rango k sea el mínimo entre m y n, y dado un vector B, que pertenece al espacio real de dimensión m, el problema es encontrar un vector x que pertenezca al espacio real de dimensión n, tal que minimice la norma euclídea del vector diferencia, y por ello el módulo del vector diferencia, entre el producto de la matriz de coeficientes A por el vector x y el vector b. Para resolver el problema de minimización de la norma euclídea del vector diferencia, se puede utilizar la metodología clásica, basada en condiciones necesarias y suficientes para encontrar los mínimos de funciones multidimensionales. Pero también se puede emplear un razonamiento geométrico algebraico, donde una de las ideas principales, para generar los algoritmos que resuelven el problema de minimización, descansa en el concepto de proyección ortogonal. Para fijar ideas, puede suponerse que la dimensión m sea mayor a 3. Entonces, se tienen m pares de valores, x, f de x. Se supone que la función f de x es del tipo cuadrático, es decir, depende de tres constantes. En el ejemplo, se muestra cómo ajustar, por medio de una regresión, los pares de valores tabulados, usando como función de base un polinomio cuadrático, a partir de 4 pares de valores x, f de x. Como se aprecia en la gráfica, el empleo de MATLAB para ajustar los pares de valores tabulados es tan simple como emplear la barra invertida o backslash. Se puede comprobar que la norma euclídea asume el valor aproximado a 0,447, que es la raíz cuadrada de 0,20, y es el valor mínimo. Sistemas incompatibles. Ya se ha mencionado que cuando la cantidad de datos es mayor que la cantidad de funciones base, para la notación, que m sea mayor que n, se habla de sistemas incompatibles y el sistema tiene más ecuaciones que incógnitas. En estos casos, se usa el método de los mínimos cuadrados, para hallar la solución cuyo resto, medido por el error cuadrático, presente la mínima norma euclídea. Ecuaciones normales. Si se tiene una ecuación, matricialmente hablando, donde la cantidad de datos es mayor que la cantidad de funciones base, no existe una solución simplemente porque el vector independiente no pertenece, o no está contenido, en la imagen de la matriz de coeficientes. Entonces, la idea es buscar una solución que minimice las diferencias. Teorema base de los mínimos cuadrados. Puede suponerse por un momento que el vector x es conocido, y que el producto de la matriz de coeficientes por el vector x construye la función g de x. El teorema base de los mínimos cuadrados podría enunciarse diciendo que un vector residual R, obtenido de la diferencia entre f de x y g de x,
es ortogonal al espacio de la imagen de la matriz de coeficientes, si y solo si, el producto de la transpuesta de la matriz de coeficientes multiplicada por la función g de x, es igual a la transpuesta de la matriz de coeficientes multiplicada por la función f de x. Existe toda una demostración que permite avalar lo enunciado. En una forma simple, pueden considerarse a x e y como dos espacios vectoriales de dimensiones finitas n y m, respectivamente. Además, se plantea la existencia de una transformación lineal entre los espacios vectoriales x e y, que se materializa por la matriz rectangular de coeficientes y que pertenece al espacio real de dimensión m mayor a n, construida a partir de la función de regularización del problema. Para un vector, que se llamará b, que pertenezca al espacio vectorial y, el único vector x que pertenece al espacio vectorial x y que minimiza la norma euclídea del residuo R, es el que cumple con el sistema de ecuaciones normales para el problema de mínimos cuadrados. Primer ejercicio de aproximación. Dada la siguiente tabla de datos, aproximar una función polinómica empleando como funciones de forma a las siguientes: 1, x, x al cuadrado y x al cubo. Se trata de una aproximación polinómica tradicional. Como se ve en la presentación, se trata de aproximar una función dada por 11 puntos o pares ordenados x, f de x, por un polinomio de orden 3, con 4 constantes. Es decir que, m es igual a 11, mientras que n es igual a 4, por lo cual m es mayor a n, resultando necesario emplear el método de los mínimos cuadrados para aproximar. Con los puntos o pares ordenados, se puede armar la matriz de los coeficientes, que se denota por A. La forma más simple es armar la matriz de los coeficientes por columnas. La primer columna es toda conformada por unos, debido a que el primer elemento del conjunto de las funciones de forma es 1, lo cual indica independencia respecto a la variable x. La segunda columna se construye con los valores de x, que es el segundo elemento del conjunto de las funciones de forma. La tercera columna se construye con los valores de x elevados al cuadrado, que es el tercer elemento del conjunto de las funciones de forma. Finalmente, la cuarta columna se construye con los valores de x elevados al cubo, que es el cuarto elemento del conjunto de las funciones de forma. Como ejemplo de cálculo, se ha resaltado la fila 9, correspondiente al punto 2, menos 0,38. Con x igual a 2, el elemento A91 resulta ser 1, el elemento A92 resulta ser 2, el elemento A93 resulta ser 2 elevado al cuadrado, por eso 4, y el elemento A94 resulta ser 2 elevado al cubo, por eso 8. Nótese que es el número con su signo el que es elevado, según la columna, a la correspondiente potencia. La matriz de los coeficientes resulta la indicada con un recuadro en la tabla, y consta de 11 filas y 4 columnas. Calculada la matriz de los coeficientes, se aplica la ecuación normal, que se recuerda en la presentación, y se calculan los términos correspondientes al vector x, de orden n, en el ejemplo, de orden 4. Como se observa, cada coeficiente corresponde al término del peso con el cual cada función de forma influye en los resultados. Entre los scripts de MATLAB preparados, se encuentra uno que trata específicamente el problema de mínimos cuadrados para funciones de forma polinómicas. Segundo ejercicio de aproximación. Dada la siguiente tabla de datos, aproximar una función polinómica empleando como funciones de forma a las siguientes: 1, seno de 0,25x, coseno de 1,25x. Se trata de una aproximación polinómica pero con funciones de forma armónicas. Como se ve en la presentación, nuevamente se trata de aproximar una función dada por 11 puntos o pares ordenados x, f de x, por un polinomio de funciones armónicas, con 3 constantes a determinar. Es decir que, m es igual a 11, mientras que n es igual a 3, por lo cual m es mayor a n,
resultando necesario emplear el método de los mínimos cuadrados para aproximar. Con los puntos o pares ordenados, se puede armar la matriz de los coeficientes, que se denota por A. Se repite que la forma más simple es armar la matriz de los coeficientes por columnas. La primer columna es toda conformada por unos, debido a que el primer elemento del conjunto de las funciones de forma es 1, lo cual indica independencia respecto a la variable x. La segunda columna se construye con los valores de seno de 0,25x, que es el segundo elemento del conjunto de las funciones de forma. Y la tercera columna, se construye con los valores de coseno de 1,25x, que es el tercer elemento del conjunto de las funciones de forma. Como ejemplo de cálculo, puede tomarse la primera fila, correspondiente al punto, -1, 0,49. Con x igual a -1, el elemento A11 resulta ser 1. El elemento A12 resulta ser igual al seno de 0,25 multiplicado por -1, por eso menos 0,25, y, finalmente, el elemento A13 resulta ser igual al coseno de 1,25 multiplicado por -1, por eso 0,32. Calculada la matriz de los coeficientes, se aplica la ecuación normal, que se recuerda en la presentación, y se calculan los términos correspondientes al vector x, de orden n, en el ejemplo, de orden 3. De nuevo, cada coeficiente corresponde al término del peso con el cual cada función de forma influye en los resultados. En la imagen se muestra la aproximación polinómica y se pueden observar dos cosas. Primero, los coeficientes calculados usando la ecuación normal no se corresponden con los términos del polinomio. Esto es así, porque las funciones de forma son distintas. Segundo, el coeficiente de regresión r al cuadrado, que mide la calidad de la aproximación, no es 1, sino 0,9985. Ahora, en la imagen se muestra la aproximación polinómica, pero con funciones de forma armónicas, y se pueden observar dos cosas. Primero, los coeficientes calculados usando la ecuación normal ahora sí se corresponden con los términos del polinomio. Segundo, el coeficiente de regresión r al cuadrado es 1. Pero cuidado, en este caso es correcto, porque la función original es igual a la función de aproximación. En los términos con que se hablaba en las definiciones, la función f de x es igual a g de x, porque así se generaron los datos del ejercicio. Linealización. El método de los mínimos cuadrados requiere la formulación de la matriz de coeficientes, que en general es rectangular, con más filas que columnas. Esta matriz de coeficientes se construye a partir de las funciones de forma, que, en principio, pueden ser cualesquiera. Entre las funciones de forma más empleadas está el conjunto, 1, x, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, etc. Este conjunto de funciones de forma llamado polinómico, tiene el representante más simple en la función de forma lineal, y las expresiones de cálculo para obtener los dos coeficientes que definen la recta, son ampliamente conocidos. Hay muchas funciones definidas con solo dos parámetros, pero que no pueden asimilarse directamente a una recta, sin embargo, con algún cambio de variables, sí pueden pensarse como rectas. En la tabla se muestran las funciones no lineales, que pueden representarse por medio de líneas rectas a los efectos de determinar sus dos constantes. El ejemplo típico es la transformación de la expresión número 4, exponencial, que por aplicación de logaritmos, puede representarse como una recta. Sistemas indeterminados. Ya se mencionó que, cuando la cantidad de datos es menor que la cantidad de funciones base, es decir que m sea menor que n, se habla de sistemas indeterminados. El sistema tiene menos ecuaciones que incógnitas, existiendo infinitas soluciones,
aunque la idea es hallar la solución con mínima norma euclídea propia. Así como existe el teorema base de los mínimos cuadrados, existe un teorema que justifica la solución de sistemas indeterminados. En una forma simple, pueden considerarse a X e Y como dos espacios vectoriales de dimensiones finitas n y m, respectivamente. Además, se plantea la existencia de una transformación lineal entre los espacios vectoriales X e Y, que se materializa por la matriz rectangular de coeficientes, y que pertenece al espacio real de dimensión m menor a n, construida a partir de la función de regularización del problema. Como antes, puede suponerse por un momento que el vector X es conocido y que pertenece al espacio vectorial X, y que el producto de la matriz de coeficientes por el vector X construye la función g de X. El vector X que posee la mínima norma euclídea y que construye la función g de X, tal que sea igual al vector b, que pertenece al espacio vectorial y, es el dado por la primera ecuación mostrada. Donde el vector z, que también pertenece al espacio vectorial y, es la solución de la segunda ecuación mostrada. El ejemplo, de la manera más simple posible, permite entender el tipo de problema al que se pretende dar solución. Continuará en aproximación e interpolación, segunda parte.